Paraguay Oreco, Hetamba el Ponanda Yeyahaiba, Upeare, Yeyaramo, Hañamumba Eguazubebana, Coñandarecoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión vamos a hablar de un árbol mundialmente conocido por sus hermosas flores y que es nativo de nuestro país, el jacarandá. Y justamente nos encontramos en uno de los hábitats naturales del jacarandá, las sabanas chaqueñas. Aquí crece de manera silvestre junto con los quebrachos, los urundeú y los paratodos. Pero también forman parte del paisaje natural del Cerro de León y los médanos. Pero hablemos de sus flores, que es su rasgo más distintivo. Como pueden observar, las flores son de color morado o violeta vibrante. Las flores tienen una forma tubular de hasta 5 centímetros aproximadamente y están puestas o formadas en racimos. Estos racimos, en época de primavera, cubren completamente el árbol, generando así una exhibición espectacular. Sus frutos también son muy interesantes, ya que son cápsulas duras y aplanadas en forma de castañuelas, y por dentro pueden albergar una gran cantidad de semillas aladas. Y justamente estos frutos le da el nombre en guaraní al jacarandá como caille popete, que significa aplauso de mono, y es justamente por la forma de castañuelas de sus frutos. A pesar de la gran popularidad del jacarandá por sus fines ornamentales, es muy importante considerar la conservación y el uso sostenible de esta especie nativa de nuestro país. Por ello, es muy importante la protección de esta especie y la conservación de sus hábitats naturales, en donde sí se encuentra cumpliendo un rol importante ecosistémico. Espero que hayáis disfrutado de este especial y nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje.